El sol que no quema. En el Madrid del siglo XIII, donde hoy se alza el Teatro Real, se encontraba la Judería Vieja, un barrio modesto pero vibrante, donde el aroma del pan se mezclaba con los cantos de los pájaros que anidaban en los huertos. Las callejuelas, de trazado irregular, se llenaban de vida al caer la tarde, cuando los niños jugaban entre los soportales y los mayores discutían sobre filosofía y comercio bajo las parras. Allí vivía Rachel, una joven sefardí de ojos oscuros y paso ágil, hija del doctor Isaac ben Yehudá, un hombre sabio que atendía por igual a judíos, cristianos y musulmanes. Rachel había aprendido de él a observar con atención, a cuidar de las plantas y también a reír con los ojos. Tenía una curiosidad insaciable, sobre todo por aquello que se encontraba más allá del barrio amurallado. Un día, mientras recogía flores de lavanda junto al río Manzanares, vio a un joven cristiano de cabellos oscuros y manos firmes. Rodrigo era aprendiz de albañil y trabajaba en las obras del nuevo Alcázar. A pesar de sus diferencias, hablaron como si se conocieran de antes. Él le contó cómo soñaba con tallar una columna perfecta. Ella, cómo las estrellas parecían bailar en los cánticos del Shabbat. Así, entre encuentros fortuitos y conversaciones bajo los olivos, nació una amistad inesperada. Rachel comenzó a guardar con celo los momentos compartidos, a esperar cada encuentro con una alegría suave. Pronto comprendió que lo que sentía era amor, pero también intuía que no sería correspondido. Rodrigo hablaba a veces de una muchacha de su aldea, con voz tranquila, sin saber lo que esas palabras provocaban en el corazón de Rachel. Cuando por fin, una tarde de verano, se atrevió a decirle lo que sentía, Rodrigo la miró con ternura y sinceridad. «Eres como el sol que calienta sin quemar», le dijo, «pero mi corazón ya late por otra». Rachel sonrió. No hubo llanto ni reclamo, solo una pausa, como cuando una melodía bella termina y uno guarda silencio para escuchar el eco. Pasaron los años. Rachel, casada con un buen hombre, se convirtió en herbolaria, consultada por vecinos de todas las religiones. A veces compartía con los niños cuentos antiguos en ladino, con la misma chispa en los ojos que tenía de joven. Rodrigo seguía viviendo cerca, casado, con hijos traviesos que a veces venían a buscar remedios a casa de Rachel. Una vez al año, en primavera, Rodrigo le traía una flor. Nunca decían por qué. Solo se sonreían recordando un tiempo breve, hecho de lavanda, estrellas y palabras que no hicieron falta. Y así, en las calles de la antigua judería madrileña, donde la historia suele hablar de muros y fronteras, la amistad de Rachel y Rodrigo quedó como un susurro distinto, el de un cariño sincero, libre, que no necesita un final romántico para ser eterno.